Si hay algo que Dios ama en los cristianos es la determinación que uno tiene para seguir a Cristo. Y en la Biblia pues tenemos muchísimos ejemplos de eso, como por ejemplo el caso de Jefté. Jefté es un hombre que cuando le ofrecieron ser caudillo de Israel, él se dispuso a pelear contra los amonitas. Y fue tanto así que incluso cuando él regresa victorioso de la guerra, cumple con una promesa que le hizo a Dios, que fue básicamente matar a su hija. Y tenemos otros casos de determinación, como el caso de José, que firmemente estuvo cuando la esposa de Potifar lo tentaba. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un cristiano no está determinado? Pues le suceden cosas como a las de Saúl, por ejemplo. El rey Saúl fue un hombre que, si bien es cierto, fue enviado Samuel por órdenes de Dios a ungir a Saúl, Saúl no obedeció al propósito de Dios. Y lo que pasó fue que terminó destronado. Y no solamente él quedó destronado, sino que eso le afectó a su descendencia. Pues Jonatán, su hijo, no pudo reinar por la desobediencia de su padre. Y hago mención de esto porque lamentablemente existen muchísimos cristianos, que una vez que empiezan a caminar con Dios, se quedan a medio camino y no soportan el desierto que Dios les da. Ese tiempo en el que Dios les va quitando a los cristianos todo el mal carácter, toda la arrogancia, la confianza en los títulos profesionales, les va quitando la confianza en el dinero para que pongan toda esa confianza en Dios mismo. Porque como cristianos debemos adorar a Dios, no a los títulos, no al dinero, no a la familia tan siquiera, porque tenemos que poner a Dios por encima de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, esposos, esposas. Y para que todo eso suceda, pues Dios crea un proceso en nuestras vidas para que nosotros nos vayamos desligando de todo eso, de tal forma que nuestra confianza solamente está en Dios. Lamentablemente he conocido muchas personas que se quedan a medio camino y se apartan. Muchos se enfrían, simplemente decae su amor por Dios, o simplemente las actividades que realizan dentro de la congregación pues son menores a las que hacían habitualmente. Sin embargo, toca recalcar que cuando un cristiano no pasa el proceso, lo que va a pasar es que a corto o largo plazo o se pierde o simplemente sus decisiones van a afectar a su propia vida y también podría afectar inclusive a su propia familia. Como fue el ejemplo de Moisés. Moisés, aunque tuvo la determinación de obedecer a Dios sacando al pueblo de Egipto, en el último pasaje de su vida, él desobedece a Dios y no le da la gloria a Dios. Y aunque fue capaz de sacar agua de la peña como Dios le ordenó, no lo hizo exactamente como Dios le pidió que lo hiciera. Y esa falta de determinación para obedecer a Dios tal cual Dios le ordenó que hiciera las cosas, no le permitió entrar a la tierra de Canaán. Le permitió verla de lejos, pero no le permitió entrar. No, así pasó con Josué y con Caleb, que ellos fueron a la tierra de Canaán como espías, regresaron y al
exhortaron a todo el pueblo a que vayan a la guerra para tomar a Canaán. Sin embargo, por los otros 8 espías, pues no lo hicieron y tuvieron que aguantarse 40 años más en el desierto, porque no hubo determinación en esos otros 8 compañeros. Mientras que Josué y Caleb, ellos fueron los que repartieron la tierra de Canaán a las 12 tribus de Egipto, de Israel, perdón. Pero no solamente eso, vamos a la determinación que tuvo David. David pecó y cometió graves pecados, eso no hay duda, la Biblia lo dice, no lo esconde Dios. Pero tuvo la determinación de arrepentirse y humillarse delante de Dios, lo que no hizo Saúl. Saúl siempre se escudaba en el pueblo, que el pueblo le pidió, que el pueblo quería, que el pueblo esto y el pueblo aquello. David no. David, aunque cometió peores pecados, él se humilló y pidió perdón, reconociendo que había hecho mal. Tuvo determinación. Y Dios lo ayudó hasta que fue rey de Israel. Y es que toca recalcar que la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno de Dios, dice la Biblia. Y es que por un lado tenemos a David, que tuvo la determinación de seguir a Dios y llegó a ser rey de Israel. Y por otro lado tenemos a Saúl, que siendo rey de Israel, se deshonró a él mismo y deshonró a su hijo. Porque el trono de Israel era para Jonatán, hijo de Saúl. Pero a causa de la desobediencia y la falta de determinación de Saúl, su hijo murió junto con él. A causa de la desobediencia, por falta de determinación, no solamente muere Saúl, sino que también muere su hijo Jonatán. Nosotros como cristianos debemos entender que cada decisión que tomemos en cuanto a Dios va a tener un efecto, ya sea positivo o negativo. Y no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. O sea, la decisión que yo tome hoy me va a afectar a mí, le va a afectar a los que me rodean y si tengo hijos también les afecta a mis hijos. Cuando Dios te dé una orden a ti, procura cumplirla, no solamente para evitarte el castigo, no solamente por la recompensa que Dios te va a dar, sino que también tienes que pensar que la decisión que tomes va a afectar a tu familia y a todos los que te rodeen. Como en el caso de Jonás. Jonás, la Biblia no dice que tenía hijos ni que tenía esposa, pero él tuvo una determinación de no obedecer a Dios y fue huyendo a un barco. ¿Y qué sucedió? A causa de la determinación negativa de Jonás, Dios casi hunde un barco. Personas que no tenían nada que ver con Jonás, que no conocían a Jonás, que Jonás era un completo desconocido, terminaron siendo afectados por las malas decisiones de Jonás, a tal punto que se vieron obligados a echarlos al mar. Eso es un recordatorio a nosotros los cristianos que no solamente tenemos que obedecer a Dios por nuestra integridad, sino que tenemos que obedecer a Dios por la integridad de aquellos que nos rodean. Porque al contraste de aquello, cuando Jonás tuvo la determinación de obedecer a Dios, un pueblo fue salvado, la ciudad de Nínive fue salvada. Ahí nos dice claramente la Biblia que si uno obedece a Dios, tiene la determinación de obedecer a Dios, salva a los que lo rodean, pero si no obedece a Dios, destruye a quienes le rodean. El rey David obedeció a Dios y unificó a las 12 tribus de Israel.
las consolidó, las formó en una nación, en un estado, en un reino sólido. Manasés tuvo la determinación de desobedecer a Dios, y a causa de la desobediencia de Manasés, aunque Josías hizo de todo para agradar a Dios, la Biblia dice que tantas fueron las provocaciones de Manasés que Dios determinó destruir a Israel y ya no había vuelta atrás. Y de hecho así pasó. Este video es para que aquellos que me escuchan tengan la firme seguridad que seguir a Dios, cuando Dios te da una orden, tienes que cumplirla y serás bendecido. Tú y todos los que te rodean, los que te siguen, los que te ven. Pero si tú no obedeces a la voz de Dios, el que va a terminar perjudicado eres tú, tu familia y el círculo social del cual tú te rodeas. Para que entiendas y te des cuenta que con Dios no se juega, que así como Jonás fue como un disturbio para aquellos que estuvieron al lado de él en el momento de la huida en el barco, así también fue de bendición cuando obedeció a Dios para que Nínive sea salvada. En este caso, pues la pregunta es, ¿obedeceremos a Dios para que nosotros y los que nos rodean seamos bendecidos, o simplemente desobedeceremos causando malas consecuencias para nosotros y los que nos rodean?